Buenos días, chicos, el tema de hoy es la ilustración. Bueno, el propósito de la sesión es analizar la influencia de la ilustración en el mundo contemporáneo. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, es decir, 1700, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano. Se le conoció como el siglo de las luces y se desarrolló principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Por qué se le llamó siglo de las luces? Porque decía que el hombre tenía que caminar bajo la luz de la razón, que no tenía que vivir engañado bajo las costumbres. Bueno, y sabemos que para el personaje ilustrado, el hombre medieval, el hombre que confiaba en la iglesia, era aquel que vivía engañado, que vivía en la oscuridad. Bueno, hay algunos elementos que originaron la ilustración, como por ejemplo el empirismo, ¿ya? Que es una doctrina que defiende que el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Uno de los representantes es Francis Bacon, ¿ya? Otro es el racionalismo, una doctrina que sostiene que el conocimiento tiene su origen en la razón. Uno de los representantes de este racionalismo e iniciador del racionalismo es René Descartes. Y otro factor es el liberalismo, que sostiene, es una doctrina política que defiende la libertad civil y una menor intromisión del Estado en el aspecto económico y social. Representante del liberalismo es John Locke. Las características de la ilustración son las siguientes, ya son 4. Confianza, bueno, lo voy a enumerar en 4. Confianza ciega en la razón, se opone a la fe, a las costumbres, a las creencias. No puedes explicar algo si es que no tiene lógica, si es que no es algo concreto, ¿sí? Crítica aguda a la sociedad y a las instituciones, es decir, es antiabsolutista, antiestamental y anticlerical. ¿Qué quiere decir antiabsolutista? Lo que pasa es que en esa época habían reinos absolutistas, o sea, el rey era el único que decidía por encima de todo el pueblo, por encima de los demás. Era el único que hacía y deshacía lo que él quería, ¿ya? Entonces, el personaje ilustrado, la ilustración, va a ir en contra del absolutismo. Antiestamental, va a ir en contra de las clases sociales, o sea, de que haya una pirámide así social de personas privilegiadas y personas no privilegiadas, ¿no? Personas favorecidas y no favorecidas. Eso es antiestamental, ¿no? Que no se divida en estamentos, en clases. Y anticlerical porque va en contra de la iglesia, va en contra de esa institución llamada iglesia, ¿no? En contra de los obispos, sacerdotes que tenían cierto poder político, sobre todo, ¿no? Sobre todo ante ellos, contra ellos, ¿no? No contra un frailecillo, no. Iba más que todo en contra de aquellos papas u obispos que más que hacer labor religiosa hacían labor política, entonces iban en contra de ellos, anticlerical. A ver, amor por la naturaleza, que todo lo sobrenatural es inexistente, ¿ya? O sea, practicaban el ateísmo, ¿ya? Solamente existía lo que tú podías ver, lo que tú podías tocar, lo que tu experiencia, de el empirismo, te decía. Ahora, si ves aquí, confianza ciega en la razón, racionalismo, ¿ya? Crítica aguda a la sociedad y a las instituciones, que no haya intromisión del Estado, el liberalismo está aquí, el racionalismo está aquí, ¿no? El empirismo está aquí, amor por la naturaleza, por lo que tú puedes ver, por lo que tú puedes tocar. Búsqueda de la felicidad. Se pretende una sociedad perfecta, o sea, es optimista, desde una perspectiva optimista y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, representantes: Charles Secondat, o llamado Montesquieu, que propone la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Sus obras principales, Cartas persas y El espíritu de las leyes. Jean-Jacques Rousseau, que propone la soberanía popular en el contrato social, el Emilio, ¿sí? Dice que es necesario que el pueblo es el que sea, que elija, que el pueblo que sea quien decida, ¿no? François-Marie Arouet, también llamado como Voltaire, criticó el absolutismo y la religión católica en sus obras Las cartas filosóficas y El Cándido, ¿sí? Tenemos también como resultado de la Ilustración al enciclopedismo, que va a ser un proyecto editorial liderado por Denis Diderot y Jean d'Alembert, ¿sí? Estos dos personajes van a encargarse de recopilar todo el conocimiento del siglo XVIII y lo van a trabajar en un libro. O sea, por ejemplo, van a recopilar el conocimiento científico, el conocimiento humano de hasta esa época, y todo ello lo van a poner en un libro que se va a llamar enciclopedia, ¿no? Y ellos se van a encargar de eso. Bueno, como resultado de la Ilustración, que buscaba la libertad, ¿ya? Lo que buscaba la Ilustración, supuestamente, bueno, en realidad, lo que buscaba la Ilustración era la libertad del ser humano, ya, la libertad del ciudadano. Ya es por eso que después se va a dar la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ya se van a dar las revoluciones liberales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre de esa época, del siglo XVII, ya el hombre común y corriente, por decirlo así, vivía oprimido, ¿ya? Vivía solamente para pagar impuestos. Los únicos que vivían felices, por decirlo así, entre comillas, eran la alta sociedad, los monarcas y sus allegados, ¿ya? Pero producto de la Ilustración van a ser el despotismo ilustrado. O sea, supuestamente van a ser reyes que van a tomar en cuenta supuestamente las necesidades del pueblo. Ya, está bien, ¿sabes qué, pueblo? Voy a tomar en cuenta tus necesidades, pero solamente yo lo voy a hacer. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿sí? Yo voy a tomar las decisiones para que tú puedas ser feliz, por decirlo así, para que tú no estés descontento con mi gobierno. Ya, yo tengo un gobierno absolutista, yo hago lo que quiero, pero voy a hacer lo que tú también deseas que haga, pero sin que tú te entrometas. ¿A qué quiero llegar? Lo que pasa es que en otros países, en otros reinos, ya, porque en esa época se llama eran reinos, no eran países, ya, en el reino inglés, en el reino británico, por los años 1688, por ejemplo, se instauró una monarquía constitucional, ¿ya? Es decir, el rey reinaba, pero no gobernaba. ¿Por qué? Porque se estableció una constitución, se estableció un parlamento, ¿ya? Y el rey podía reinar, estar ahí como imagen de la monarquía, pero más no tomaba decisiones nacionales. Pero en Francia era diferente, en Prusia era diferente, en Austria era diferente, ¿ya? Ellos eran monarcas despóticos ilustrados que supuestamente tomaban en cuenta al pueblo, pero no, en realidad velaban por sus propios intereses, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Ilustración? ¿Ya? Gran aporte a la ciencia, ¿ya? Surgimiento de nuevos ideales, tolerancia, igualdad política, cambio de pensamiento en la sociedad contra la monarquía absolutista, surgimiento de grandes filósofos, ¿ya? Lo que te estoy diciendo es una síntesis, ¿sí? Porque yo quiero que tú también lo investigues. Vas a responder estas preguntas, ¿sí? También después de leer tu compendio. Bueno, vamos a ayudarte con estas preguntas propuestas. El movimiento filosófico que se basa en la confianza y uso de la razón y alcanza su máximo desarrollo en el siglo XVIII se denomina
Ilustración. Es considerado precursor del pensamiento político ilustrado. Una de sus obras fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Nos referimos a... Bueno, acá no está, pero quizás en tu libro sí está, ¿ya? Porque está corregida, hay versiones corregidas, ¿ya? Acá es John Locke. Y acá en la 3, una de sus obras más destacadas fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Nos referimos a también John Locke. No se relaciona con la ilustración del siglo XVIII. Ya. Enciclopedia sí se relaciona. Soberanía popular sí se relaciona. Deísmo sí se relaciona. ¿Ya? ¿Qué más? División de poderes, sí. El manifiesto comunista, no. Esto surge en la Revolución Industrial. ¿Con qué otro nombre se le conoce el siglo XVIII? Siglo del Sol, siglo de las luces, de las tinieblas, de la cultura, el siglo corto de las luces. A nivel político, las ideas ilustradas asumían una postura antimercantilista, antibelicista, antieclesiástica, antiexolutista, antisocialista, antiexolutista. La ideología de la Ilustración expresa el deseo de los reyes de conservar el poder absoluto, no. Que los reyes reciben el poder de Dios, no. Que el papado tiene autoridad sobre el poder civil, menos. Las apetencias de la surgente burguesía, tampoco. Los derechos, sí, esa es. Las apetencias de la surgente burguesía, esa era. ¿Por qué? Recuerda que la Ilustración es un movimiento burgués, ¿ya? Tiene su origen en el pensamiento burgués. El pensamiento de la Ilustración desarrolló fundamentalmente el principio del equilibrio de poderes del Estado, fomento de la creatividad, poder real sobre la Iglesia, bienestar del pueblo, espíritu racional crítico. Esta, ¿no? 9. La Ilustración, corriente intelectual que surgió en Francia y se extendió por toda Europa y América, se caracterizó por la sacralización del pensamiento, es decir, lo más sagrado era el pensamiento, ¿ya? Uno de los fundamentos de la Ilustración fue su racionalismo. Su máximo representante fue... ¿Quién fue? René Descartes, ¿sí? Bueno, después de esto vas a resolver lo demás y vas a recordar que después tienes que hacer un mapa, un esquema organizador visual de tu preferencia, ¿ya? Mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, entre otros. Vas a resolver esas preguntas y finalmente deberás presentarme trabajo el miércoles 15 de abril. Bueno, hasta la próxima.